¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con nuestras clases de geografía de primer año. En este caso vamos a ver problemáticas ambientales relacionadas con fenómenos naturales. Vamos a empezar diciendo lo que es una problemática ambiental. Son todos los problemas que presenta el medio ambiente debido a causas naturales o humanas. El medio ambiente, acuérdense que es el conjunto de los componentes naturales y de los componentes artificiales de la Tierra. Los componentes naturales son, por ejemplo, el agua, el suelo, el aire, los minerales, y los componentes artificiales son todas las obras humanas. Por ejemplo, suponiendo el ejemplo de una ciudad, los puentes, las calles, las viviendas, todas esas construcciones más los elementos naturales forman el medio ambiente, y ese medio ambiente puede verse vulnerado, puede verse afectado por ciertas actividades que hacen las personas. Por ejemplo, la contaminación, ¿sí? La contaminación puede ser del aire, del suelo, del agua, y esos componentes naturales entonces son dañados por algunas actividades que son las que contaminan. Pero también las problemáticas ambientales pueden relacionarse con causas naturales. Por eso les marqué en rojo naturales, y los vamos a relacionar con los fenómenos naturales. Ejemplos: sismos o terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, deslizamiento de tierras, aludes de nieve, inundaciones, sequías, tornados y huracanes. Una cosa es decir fenómeno natural y la otra cosa es decir desastres o catástrofes de origen natural. Si estos fenómenos producen pérdidas humanas y o económicas, se los llama desastres o catástrofes de origen natural. El fenómeno natural por sí solo, ¿sí?, puede causar o no causar daños. Si yo tengo, por ejemplo, un sismo o un terremoto, que es lo mismo, ese terremoto pudo haber sido leve y no causó ningún daño. En ese caso simplemente es un fenómeno natural. Ahora, si ese fenómeno natural causa pérdidas humanas y causa pérdidas económicas, por ejemplo, destrozo de viviendas, en ese caso entonces se lo considera a ese fenómeno natural como un desastre o catástrofe de origen natural. Algunos dicen que las catástrofes son mucho más intensas, esas pérdidas humanas y económicas, que los desastres. Otros simplemente lo toman como sinónimos, como que es lo mismo. Bien, estas cuatro imágenes las vimos en el trabajo anterior y habíamos identificado estas fotos con algunas problemáticas ambientales. En este caso la deforestación, que tiene que ver con la tala de árboles, los incendios forestales, contaminación del agua y contaminación del aire. Esto relacionado con el uso y el abuso, vamos a decir, que los seres humanos hacen de los elementos naturales de la Tierra. Pero como en este caso nos vamos a relacionar, nos vamos a fijar más en los problemas ambientales relacionados con los fenómenos naturales, continuamos de esta manera. Bien, seguimos en clase de geografía, no es clase de cocina, pero el medio huevo me sirve para hacer una semejanza con la Tierra. Fíjense, la parte amarilla, bueno, ya sabemos, se llama yema, la parte blanca clara y la parte que está acá medio marrón claro, en este caso es la cáscara del huevo. Bien, ¿por qué hago esto? Porque la Tierra por dentro también está formada por capas. Así como tenemos cáscara, clara y yema, en la Tierra lo que es la yema para la Tierra es el núcleo, lo que es la clara para la Tierra es el manto, y lo que es la cáscara para la Tierra es la corteza terrestre. Fíjense que tenemos también tres partes, tres capas en el interior de la Tierra, ¿sí? En el interior de la Tierra tengo tres capas. Los pedazos rotos de la cáscara serían las placas tectónicas. Fíjense que acá está agrietada la cáscara. Esos pedacitos para la Tierra es lo que vendría a ser pedazos de corteza terrestre. Esos pedazos de corteza terrestre o fragmentos de corteza terrestre es lo que se llaman placas tectónicas, ¿sí? En este caso, bueno, imagen final del huevo con los pedacitos sueltos, pero la diferencia es que en la Tierra todos los fragmentos están pegados al resto, ¿no?, del manto, ¿sí? No es que están sueltos como acá.
La corteza terrestre más una parte del manto forman la litósfera. Quiere decir que a esa corteza que les había nombrado hay una parte del manto, hay una parte de todo este manto, el que es grueso, hay una parte que está más pegada a la corteza, que junto con toda la corteza forman esa litósfera, ¿sí? Entonces, vamos a suponer este caso, la placa africana. La placa africana es un pedazo de litósfera, ¿sí? Es lo mismo que decir que es una placa tectónica. Como forma parte, esa placa africana tiene parte del continente y también parte del océano Atlántico y parte del océano Índico. Quiere decir que las placas tectónicas tienen una mezcla de lo que se llama corteza continental, que es sobre el continente, y también tienen parte de corteza oceánica, que es el suelo que sostiene el agua de océano. Fíjense esta, la placa de Nazca. Está totalmente en el océano Pacífico. Quiere decir que esta placa tiene corteza únicamente oceánica. La placa sudamericana, que es esta en amarillo, tengo parte en América del Sur, en el continente, que está por encima del nivel del mar, y esta parte del amarillo corresponde al océano Atlántico. Entonces la placa sudamericana tiene parte de corteza continental y parte de corteza oceánica, ¿sí? Un ejemplo de placa con corteza continental únicamente es esta, la placa árabe, ¿sí? Yo acá tengo algunos países, que uno de ellos es Arabia, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces la corteza terrestre más una parte del manto forman la litósfera, que está partida en placas tectónicas. Algunas tienen más corteza continental y otras tienen más corteza oceánica. Ahora, fíjense que acá en todas las partes del mapa, ¿no?, tengo flechas. En algunos casos de esta línea sale flecha para un lado y flecha para el otro. En otros casos, por ejemplo, esta flecha se dirige y acá tendría que haber hecho una otra flecha que también se enfrente con esta. Otro ejemplo, acá por ejemplo, esta va para allá, ¿sí?, y esta va para allá. Quiere decir que en algunos lugares las flechas se enfrentan, como en este caso. Esta línea que está acá es lo que se llama límite de placa. De este lado hay una placa, de este otro lado hay otra placa. Fíjense acá el ejemplo. Tengo el límite de placa y tengo de un lado la placa de Nazca y del otro lado la placa sudamericana. Entre esas dos placas hay una conexión. Esa conexión es el límite de placa, la línea negra con los triangulitos. En ese caso, esta es la placa de Nazca y choca contra la otra placa, que es la sudamericana, y se hunde. ¿Por qué se hunde? Porque la placa de Nazca, al tener corteza oceánica, es más pesada que la placa sudamericana, que en esta parte tiene corteza continental, ¿sí? La corteza oceánica es más pesada que la corteza continental. Eso tiene que ver por la composición de las rocas. Entonces, la corteza oceánica no puede sobresalir, no puede elevarse y se hunde. Cuando se hunde se genera una zona de empuje, de fricción y de calentamiento. Por eso es una zona donde son frecuentes los terremotos y las erupciones de los volcanes. En este caso, límite divergente. Divergente es cuando las placas se separan, ¿sí? Convergentes se unen, chocan. Divergentes se separan. Se va para un lado, se va para el otro lado. El ejemplo que está tomando es de acá. Flecha para un lado, flecha para el otro lado. En este caso, ¿qué es lo que se separa? La placa del Pacífico se separa de la placa antártica, que es esta violeta, ¿sí? Esta que dice placa de Scotia es esta chiquita que está acá, ¿sí? Pero toda la violeta, esta que está acá, es la placa antártica. Otro ejemplo de placas que se separen. Puedo tener, por ejemplo, esta verde norteamericana con la placa eurasiática. Simplemente tengo que ver las flechas, ¿sí? Y tenemos un tercer caso, que es el límite de falla transformante. Falla transformante es cuando las placas no se separan ni se chocan, ¿sí?, sino que se deslizan lateralmente, se rozan. Una va para un lado y otra va para el otro lado.
En los tres casos se generan terremotos, ¿sí? Y erupciones volcánicas mayormente se van a dar acá, ¿sí? Pero después hay algunas excepciones que en otro momento las vamos a ver. Acá también va a haber erupciones volcánicas, pero sobre todo son erupciones volcánicas en el suelo marino, ¿sí? Fíjense acá, la dorsal centroatlántica se genera en una zona de separación, en una zona divergente. Y también a lo largo de todo este límite de placa hay salida de lava, ¿sí? Por eso acá tenemos en color rojo. Bien. Actividades. Explica la diferencia entre fenómeno natural y desastre de origen natural. ¿Por qué se puede comparar el interior de la Tierra con las partes de un huevo duro? Escribí dos placas que estén en un límite convergente y dos placas que estén en un límite divergente. Acordate, convergentes cuando se juntan, divergentes es cuando se separan. ¿Por qué las zonas donde hay límites de placas son zonas peligrosas? ¿Con qué fenómenos naturales de los que vimos en la primera pantalla se relacionan? Bien, estas son 4 actividades que van a tener que hacer y van a entregar a través de Classroom. Yo les envié un documento, un archivo de Word en el cual también les explico cómo es la entrega, ¿sí? Pero toda la información la sacan de este video, ¿sí? Nos vemos la próxima y espero las tareas hechas. Hasta luego.